para pedirte primero tu conclusión. Ya nos has dado tu gran comentario y apreciación sobre lo que ocurre ante este ataque a Vicente Serrano, una agresión física cometida por el Junior Héctor Suárez Gómez. Nos has dado, pues vamos, una cátedra absoluta de humanismo, de arte incluso. Me mencionabas este caso de, me llama mucho la atención, de Johann Sebastian Bach y sus hijos. Yo te quiero comentar que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el trabajo de Joe Hill. Joe Hill es un escritor estadounidense que a mí me parece muy, muy bueno y que siempre ha buscado separarse de la fama de su padre. Él firma con ese nombre, como Joe Hill, pero es el hijo del gran Stephen King, ¿no? Y esto pues se revela hasta después de que publica muchos de sus libros. Uno de mis favoritos es Heart Shaped Box, que hace alusión a una serie pues, pues vamos, instintos musicales y de musicología de los 80 y 90. De hecho, hace alusión precisamente a la canción de Nirvana, Heart Shaped Box. Y bueno, es una novela de terror como las que hace su papá. Y vamos, yo siempre lo he dicho, no está mal que uno intente hacer lo mismo que sus papás, pero siempre y cuando separe su propia ideología y tenga su propio éxito en cuanto a lo que ha fundado. Tú lo hiciste desde abajo, tú vienes desde el pueblo, vas hacia el pueblo, estás concientizado con todo esto. Y bueno, pues te queremos pedir precisamente tu conclusión antes de tener esta gran participación musical tuya. Pues mira, concluyo simplemente con que eh, toda la cuestión de la condición humana es lo que siempre le ha dado al traste con todo lo bueno que podemos hacer, pero la condición humana debería ser considerada también del lado de la bondad y no nada más del lado de los demonios que llevamos adentro. O sea, condición humana, se dice de condición humana cuando hay mecanismos de defensa, cuando hay agresiones, pero la condición humana debería ser también una parte de la condición humana, toda la bondad que llevamos adentro y sacarla y ponerla enarbolando siempre la bondad y la conciliación como lo está haciendo hoy por hoy el presidente, que por ejemplo con el discurso que dio en Guatemala tan centrado y tan políticamente colmilludo, pone en su lugar a Estados Unidos de una manera muy respetuosa y muy decente y dice ya no debe haber hegemonías en el mundo. Y eso es una cuestión de condición humana, pero cuando la condición humana está basada en el poder y en el dinero y en la cuestión de a ver quién la tiene más grande, literal, aunque suene prosaico, ¿no? Pues es cuando precisamente pasan cosas como Ucrania y Rusia, pasan cosas como Estados Unidos con la OTAN en contra de Rusia o lo que sea. Y pasan cosas como las todavía dominaciones de Estados Unidos en gran parte del mundo, porque sigue siendo una potencia en decadencia, pero sigue siendo una potencia, y llega como dice la oposición, un provinciano sin preparación que se come las heces como López Obrador, ¿no? Y pone a todos en su lugar de una manera preciosa, porque la condición humana de López Obrador es precisamente lo positivo y lo bueno. Y hay cosas de López Obrador, de la condición humana, que sigo yo sin entender, como que tenga todavía y como que no lo defendió tanto ayer, pero sí lo sostuvo, ¿no? A Gersmanero. O sea, hay cosas que no entiendo. Esa es la condición humana dual, cosas que entiendes, que no entiendes, cosas buenas como las que saca el presidente, o cosas terribles como las que sacó Héctor Suárez Gómez con Vicente. Y bueno, pues así somos los seres humanos, pero deberíamos de ir hacia la condición humana positiva y no negativa. Y eso es lo que nos va a costar mucho trabajo como sociedad, porque vivimos realmente inundados siempre por noticias falsas, noticias a modo y por todo, también toda la cuestión de resentimiento que trae la oposición, que no puede sentarse a tener propuestas viables, a tener propuestas que una verdadera oposición debería tener, que son propuestas razonables, que son propuestas que pueden ir en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador o contradecirlas, pero no nada más lanzar esas patadas que están sacando, que están tirando
todos los días y que nunca, parece que nunca se van a librar de ellas. Yo pensé que después espero que después de las elecciones, más bien ahora, pienso que después de las elecciones, se podrán poner un poquito más a trabajar como oposición y no como unos verdaderos rufianes que como los que se están portando hasta ahora. Por lo menos los jefes de los partidos o los presidentes de los partidos y mucha de la gente que lo sigue, que es verdaderamente temible. Yo no entiendo cómo Movimiento Ciudadano puede tener este gobernador de Nuevo León o el de Jalisco, cuando tiene gente tan valiosa como Patricia Mercado. No entiendo cómo no pueden disponer de esa gente valiosa que tienen para poder hacer mejor política y no esta politiquería barata que están haciendo todos los días. Y luego Alito Moreno ayer sacando jugo y raja política de lo del asesinato de este periodista, ¿no? En Sinaloa. Dices, es que no se vale, pues, ¿no? O sea, no se vale echarle la culpa al presidente o al gobierno actual por estas cosas, ¿no? Porque esto lo propiciaron los gobiernos anteriores, ¿no? Y toda esa andanada y esa ola y esa vorágine de terror que vivimos en México no ha sido de este gobierno para nada. Y si no lo entienden y si no lo comprenden, pues hay que hacérselos entender en las urnas. Es lo que he dicho yo aquí una y otra vez, querido Horacio. La realidad, y yo lo veo de esta forma, vamos a tener que esperar sentados, por ejemplo, para una reforma electoral. Van a establecer un circo en la oposición para supuestamente llegar a algún tipo de acuerdo, pero al último momento va a ocurrir exactamente que con la traición al pueblo de México, ocurrida con precisamente esa reforma eléctrica, y nos jugarán con el dedo en la boca. Yo creo que en estos momentos deberíamos ponernos a pensar más bien con rumbo hacia las elecciones de este año y las elecciones en 2024. Elegir a diputados que voten verdaderamente por el pueblo en 2024 y un presidente o una presidenta que esté convencida de las causas sociales y de reformas como la reforma electoral tan necesaria para que se establezca la democracia en México. Y bueno, pues grábenos, don David.